Muy buenas tardes a todas, a todos los que estáis aquí en la sala y también a aquellas personas que nos están viendo a través de YouTube. Y bueno, es un placer. Desde 2013 estamos colaborando en este máster, en los cursos que se hacen y en los eventos que se hacen los viernes por la tarde. Normalmente teníamos unas 70 personas en nuestras salas de la Casa Encendida los viernes por la tarde y yo creo que hoy vamos a alcanzar a muchas más personas gracias a estos medios de comunicación que tenemos hoy en día. Y bueno, la posibilidad de encontrarnos vinculándonos con un tema que nos interesa a todas y a todos, como es la agroecología, pues me parece que es una oportunidad increíble. Y nada, pues agradeceros siempre que sigamos colaborando y nada, espero que sea una sesión muy dinámica. Agradecer al profesor Miguel Altieri que esté con nosotros iniciando el curso y nada, un saludo para todas y todos. Vale, pues paso a presentar al profesor una muy breve presentación para quien no lo conozca, pero creo que la mayoría de los asistentes precisamente se han conectado porque conocen su trayectoria. Él tiene como formación académica, tiene formación en entomología, en agronomía y en agroecología. Actualmente es profesor de la Universidad de Berkeley en asignaturas relacionadas con la agroecología y ha dedicado su carrera profesional a la agroecología en todos sus aspectos, tanto a la investigación como a la difusión y a la definición de la agroecología tal y como la conocemos en esta línea en la que nos movemos en este curso. Tiene muchísimas publicaciones desde 1977 hasta la actualidad y hoy nos hablará de las bases de la agroecología. Pues les dejo con el profesor y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lidia y Elisa por esta presentación y la posibilidad de colaborar con ustedes en este máster en el cual llevamos colaborando unos cuantos años. En realidad yo soy profesor emérito ahora porque me jubilé de la Universidad de California y, y soy un agricultor ahora en una finca acá en Colombia con mi esposa Clara Nichols, que también va a dar una clase, donde estamos tratando de implementar los principios de la agroecología y crear lo que llamamos un faro agroecológico, una finca demostrativa que pueda irradiar, ¿cierto?, a la comunidad campesina que nos rodea. En todo caso, la idea es dar como una hora de presentación, después un pequeño descanso, unos 10 minutos. Después voy a continuar con una pequeña presentación y abriríamos entonces para tener unos 30 minutos que tengo entendido será a través del chat y Lidia hará una selección de algunas preguntas para poder ir avanzando, porque desgraciadamente no podemos dar la oportunidad a todos de hacer preguntas en vivo porque son mucha gente, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar a hablar sobre el tema que nos convoca hoy en día. Lidia, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí, perfectamente. sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, la agricultura realmente consiste en la simplificación de la naturaleza. Cuando nosotros transformamos un ecosistema natural como un bosque tropical y lo simplificamos para crear un monocultivo, por ejemplo, de arroz o cualquier cultivo, lo que estamos haciendo es reduciendo, artificializando la naturaleza y reduciendo la biodiversidad a niveles tan bajos que los nuevos sistemas carecen de las características, de las propiedades, de la diversidad ecológica para que lleven a cabo su funcionamiento. Por lo tanto, se necesitan insumos externos en forma de intensidad de manejo para que estos sistemas funcionen. En el ecosistema natural, debido a que existe biodiversidad que está interactuando, esta biodiversidad a través de sus interacciones proporciona una serie de procesos como es el reciclaje de nutrientes, la regulación de plagas, que hace que estos sistemas se autorregulen. Entonces la agroecología en lo que consiste es crear como sistemas que de alguna manera se asemejan a la naturaleza, donde creamos sistemas biodiversos y que a través de las interacciones entre los diferentes componentes, el suelo, las plantas, los animales, los árboles, etcétera, que diseñamos, estos sistemas son capaces de autosubsidiar su funcionamiento. Desgraciadamente, la agricultura en el mundo ha ido en la dirección contraria.
ha habido una simplificación de la naturaleza muy extrema, donde se han creado sistemas de monocultivos que se manejan con tecnologías mecanizadas, genéticas, agroquímicas, y todo esto ha transformado la agricultura en una fuerza transformadora de la biosfera con impacto a nivel de los ecosistemas, de la vida silvestre, de la salud humana, etc. La agricultura, por lo tanto, se ha hecho estrechamente, ecológicamente muy estrecha. Es altamente dependiente de insumos externos y extremadamente vulnerable a plagas, enfermedades y al cambio climático debido a que son sistemas genéticamente homogéneos. De hecho, el 80% de las 1.5 millones de hectáreas de tierras cultivables está dedicado al cultivo de trigo, maíz, arroz, soya, que proveen 50% de las calorías consumidas a nivel global, a pesar de que la humanidad se podría estar alimentando de unas 5.000 especies. Y esta consecuencia, las consecuencias de esta homogenización, de esta artificialización, consiste en que por un lado aumentamos el potencial de vulnerabilidad de los sistemas agrícolas y pérdidas de rendimiento debido a plagas y enfermedades. Por otro lado, se transforman en sistemas muy vulnerables al cambio climático y también al simplificar los sistemas y eliminar la biodiversidad, perdemos los servicios ecosistémicos, como el control natural de plagas, como la polinización, etcétera, etcétera. Debido entonces a que estos sistemas son tan vulnerables, tan homogéneos, ecológicamente pobres, ellos tenemos que inyectar aproximadamente 2.3 billones de ingredientes activos de herbicidas, insecticidas y fungicidas para poder controlar las plagas que afectan a estos sistemas tan vulnerables. De hecho, vemos, por ejemplo, la línea amarilla es América Latina y Europa es la verde, donde se está incrementando el uso de pesticidas en vez de reducirse, a pesar de que en Europa existen regulaciones ambientales muy estrictas. Y el hecho de que estos sistemas se hace una inyección continua de estos productos químicos, la naturaleza de alguna manera responde a través de, por ejemplo, la resistencia que presentan los insectos, las enfermedades y las malezas a estos pesticidas. De hecho, hay más de 450 especies de insectos que son resistentes a más de 1000 insecticidas. También está surgiendo enfermedades que son resistentes a fungicidas, malezas que son resistentes a herbicidas, etc. De hecho, en el sur, en América Latina, donde se cultiva la soya transgénica, en Brasil, en Argentina, se aplica tanto herbicida, tanto glifosato, Roundup, que hay muchas malezas que ya están siendo resistentes al herbicida. Por ejemplo, todo lo verde que ustedes ven ahí son malezas que surgieron en los campos de soya transgénica a pesar del uso del Roundup. Hay aproximadamente unas 12 especies diferentes de maleza que ya son resistentes al glifosato. Y el glifosato, que se ha aplicado más de 10 millones de kilogramos aplicados mundialmente desde el 74, está considerado probablemente cancerígeno por la OMS y ya se sabe que es un potente disruptor endocrino, decrece la fertilidad en hombres, afecta el sistema digestivo de abejas y tiene efectos negativos sobre la microbiología del suelo porque actúa como un antibiótico. De hecho, su origen es un antibiótico. Entonces, cuando cuantificamos lo que nosotros denominamos las externalidades de la agricultura, ¿cierto? Por ejemplo, en Inglaterra se hizo un estudio donde se calcula que si nosotros calculáramos todos los impactos de la agricultura, que nunca se contabilizan, ¿cierto? Sino que más bien la sociedad paga por ellos, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, los impactos sobre la salud humana, la desaparición de humedales, las pérdidas de suelo, la contaminación del agua, las emisiones de gases invernaderos como metano, óxidos nitrosos, dióxidos de carbono, etcétera, se calcula que serían 208 libras externales por hectárea. Lo que pasa en Estados Unidos es parecida la figura y lo que pasa es que esos costos no los pagan los agricultores ni los pagan las multinacionales que proveen los pesticidas ni las semillas transgénicas, sino que los paga la sociedad. Si ellos tuvieran que pagar, el negocio de la agricultura industrial se acabaría de inmediato. También vemos que estos sistemas son altamente vulnerables al cambio climático. Aquí vemos, por ejemplo, las proyecciones. Esta línea roja son los grados promedios en que subiría la temperatura. Se supone que no tenemos que sobrepasar 1.5, pero de hecho ya estamos casi en 2. Y vemos que los rendimientos de cultivos como el arroz, como la soya, como el maíz, el trigo en algunos países caen precipitosamente.
si se llega a 4 grados, ya sería absolutamente catastrófico el impacto, sobre todo sobre la agricultura industrial, porque la más vulnerable son estos monocultivos extensivos, ¿cierto? Que carecen de diversidad genética, de diversidad ecosistémica, que no tienen materia orgánica en el suelo. Por ejemplo, en el año 2012, en el Midwest de Estados Unidos, ocurrió la peor sequía en 50 años, y cayeron los rendimientos de la soya y el maíz en un 30%. Estos son maíz transgénico, soya transgénica, ¿no? También en California, donde tuvimos una sequía de 5 años, se perdieron millones de dólares debido a que no había agua para hacer agricultura. Y en las zonas del Caribe, donde han afectado varios huracanes últimamente, ¿cierto? Las grandes plantaciones son las que han sufrido más, no tanto los pequeños agricultores, que aunque sí hubo impacto, pero las grandes plantaciones de bananos, de piña, etcétera, son las que han sufrido los mayores impactos debido a que carecen de características de resiliencia. Ahora, por otro lado, está la producción animal, que por muchos años ya sabemos que hay una gran lista de patógenos que están asociados a la manera como nosotros practicamos la ganadería. La influencia aviar, las múltiples variantes de la gripe porcina, ébola, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, las prácticas en las operaciones industriales, donde todos los animales son genéticamente similares y están confinados más encima, no solo dejan a los animales más susceptibles a las infecciones virales, sino que transforman estas zonas en especies de laboratorios donde se crean las condiciones para que nuevos patógenos puedan evolucionar a tipos más infecciosos. De hecho, el impacto que tiene la agricultura también en la deforestación. Por ejemplo, en Sudamérica, donde hay más de 57 millones de hectáreas de soya que está avanzando a las expensas del Amazonas y de bosques también de otros tipos, lo que hacen es que irrumpen en los hábitats, ¿cierto? En estos bosques nativos, donde existe vida silvestre, como murciélagos, pájaros, armadillos, etcétera, que conviven con más de 7.000 diferentes tipos de virus, muchos de ellos coronavirus. Pero ellos están confinados en estos sistemas naturales. Cuando entra la agricultura deforestando, destruyendo esos hábitats, entonces esos animales silvestres entran en contacto con el ganado, entran en contacto con los humanos, y esas son una de las avenidas por las cuales se transmiten los virus, y el COVID-19 es claramente un resultado de eso. Y si seguimos con este tipo de agricultura, tendremos el COVID-20, el COVID-21, y así seguirá la cosa. Entonces, lo que se necesita es una transformación profunda de los sistemas agrícolas e industriales a través de lo que nosotros llamamos la transición agroecológica. Y este es un proceso de cambio en las prácticas agrícolas, readecuando biológicamente los sistemas agrícolas, tendiendo a la recuperación de los principios agroecológicos para lograr crear sistemas en que los procesos ecológicos y sociales permitan que estos sistemas agrícolas se acerquen a la sustentabilidad, con especial atención en la identidad cultural de la comunidad o del territorio. Entonces lo que andamos buscando son sistemas que tengan alta diversidad, que tengan alta productividad y tengan una alta eficiencia. Y eso se logra a través de la creación de sistemas diversos en los cuales hay una integración entre ganadería, agricultura, forestería, etc. Hay una alta tasa de reciclaje y por otro lado no se utilizan insumos externos. Y eso hace que estos sistemas entonces sean altamente eficientes, productivos, diversos y resilientes. Entonces la agroecología es una ciencia que nace del matrimonio o del diálogo entre dos tipos de conocimiento. El diálogo de saberes que llamamos. Por un lado, las ciencias como la ecología, la antropología, la sociología, las ciencias agrícolas básicas, la ecología económica, etcétera, son todas ciencias occidentales, las que aprendemos en las universidades, que contribuyen al discurso agroecológico, pero también el conocimiento tradicional, el conocimiento campesino, indígena, que en América Latina es tan rico, y de ahí entonces este diálogo surge en unos principios, y esos principios son universales, pero toman formas tecnológicas diversas. Es decir, la agroecología no enfatiza prácticas ni recomendaciones tecnológicas, sino que principios, pero que en cada zona, de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales, toman diferentes formas. Entonces, por ejemplo, el principio de la diversidad
puede tomar una forma de un policultivo en una agricultura campesina, ¿cierto? En los Andes, pero en los valles, por ejemplo, de Andalucía, tomará otra forma. Pero el principio es el mismo, la diversidad. Entonces, el conocimiento campesino, sobre todo a nivel latinoamericano y en África y en Asia, ha tenido una importancia fundamental porque a pesar de que controlan el 25 al 30% de la tierra, utilizan poca agua, poco combustibles fósiles, producen el 50 al 75% del alimento que se consumen a nivel mundial. O sea que cada vez que comemos tenemos que agradecer a un campesino. Y estos campesinos y campesinas tienen en sus manos 7.000 especies de cultivo. Recuerden que la humanidad se alimenta, el 50% de las calorías que recibe la humanidad vienen de 5 cultivos. Hay 7.000 especies de cultivo en las manos de los campesinos. 2 millones de variedades alimentarias adaptadas a miles de geografías, microclimas, suelos, ecosistemas. Por lo tanto, la diversidad genética de esta agricultura es tremenda. Y la mayoría son semillas criollas, ¿cierto? Y este manejo, sobre todo las mujeres, han tenido un rol muy importante en la preservación de esta diversidad genética. Este es el caso de una indígena huilliche, mapuche, en el sur de Chile, en la isla de Chiloé. Han tenido un papel fundamental en mantener estas variedades, porque además son parte de su patrimonio cultural gastronómico. Entonces aquí, esta agricultora tiene en sus manos, conservó más de 20 diferentes especies de papas silvestres. Estas papas chilotas hoy día han sido reintroducidas en las comunidades a través de semilleros comunitarios, etcétera, para reintroducir esa diversidad genética. Y muchas veces los campesinos se organizan para intercambiar estas semillas en ferias, ¿cierto? Donde no solamente se intercambia el material genético, sino también el conocimiento. Por lo tanto, hoy en día tenemos que hablar también de la importancia que tiene la agricultura campesina en lograr lo que se llama la soberanía genética, donde debieran haber políticas que dieran incentivos a los productores para producir semillas excedentes a través de mejoramiento participativo, que sean orgánicas, adaptadas a las condiciones locales, promover prácticas de almacenamiento de semillas comunitarios como los bancos comunitarios o iniciativas de intercambio y trueque como las ferias, promover estructuras legales que apoyen a los agricultores pequeños, en particular al derecho de los agricultores a guardar e intercambiar semillas libremente, que el UPOV se opone a esto, y por lo tanto tenemos que oponernos también a la introducción de semillas transgénicas que alteren genéticamente, a través de contaminación genética, el patrimonio genético del campesino y campesina. Bueno, estos sistemas agrícolas son productivos y han, de alguna manera, se han mantenido a pesar de los siglos y siglos que han pasado. Un sistema son los guarus, por ejemplo, a 3.000 metros de altura en las zonas andinas, entre Perú y Bolivia, donde los campesinos, los indígenas en ese tiempo, ¿cierto? Manejaban estos sistemas en zonas de había inundación. Entonces aquí ven que están construyendo los guaru-guarus, que son unos canales gigantes, como unos camellones gigantes, con prácticas agroecológicas, y permitían entonces que se produjera en medio de las heladas, porque el agua absorbe, ¿cierto?, el calor durante el día, lo libera en la noche y cambia las temperaturas y no permitiendo que se hagan heladas. Por otro lado, en las zonas del oriente, ¿cierto?, en Asia, los campesinos y campesinas han desarrollado sistemas tradicionales de producción de arroz en terrazas, en los cuales se cultivan una serie de variedades de arroz mezcladas, y también en las zonas secas se hacen rotaciones con otros cultivos, pero también está la presencia de vegetación natural, de árboles frutales, y también animales como peces. Y estos peces juegan un rol muy importante en el arrozal porque hacen un control biológico de plagas y también de enfermedades. Por ejemplo, aquí ven los peces consumiendo cierta maleza, y estos también tienen un comportamiento que empujan el arroz y caen las plagas. En este caso son unos cicadélidos que transmiten un virus, y de esa manera ejercen un control biológico. Después, los agricultores también fomentan la producción de azola, que es una especie de alga, una simbiosis entre una alga y un helecho que fija aproximadamente 200 kilos de nitrógeno por hectárea,
de los cuales 40% lo utiliza el arroz. Pero antes de que esa capa vegetal sofoque el oxígeno del suelo, del agua, perdón, entonces ellos entran con patos que controlan, se comen en la sola, ellos también defecan y fertilizan, y también controlan caracoles y otros insectos. Entonces vemos que el rol del campesino o campesina es básicamente ensamblar una biodiversidad, es decir, una serie de componentes que se van a introducir en el sistema agrícola, que van a estar interactuando, y a través de sus interacciones y sinergias promueven el funcionamiento del agroecosistema. Aquí no se necesita aplicar pesticidas, no se necesita aplicar fertilizantes, porque los componentes de la biodiversidad juegan esas funciones. Entonces, eso es básicamente la definición del diseño agroecológico, ¿no? Llegar a esos sistemas que sean capaces, por su biodiversidad funcional, capaces de autosubsidiar su funcionamiento. Entonces, de este diálogo de saberes surgen los principios agroecológicos. Yo me voy a referir a los principios netamente ecológicos, porque también hay principios sociales, principios políticos, pero que otra gente irá a tocar sobre estos temas. Entonces, el principio número 1 es mejorar el reciclaje de biomasa, optimizar la descomposición de la materia orgánica y activar el reciclaje de nutrientes a través del tiempo. El segundo es fortalecer el sistema inmunológico, es decir, crear hábitat para que se fomenten las poblaciones de enemigos naturales, de antagonistas, etcétera, que controlan las plagas, proporcionar las condiciones de suelo favorables para el crecimiento de los cultivos a través de la adición constante de materia orgánica y elementos de actividad biológica al suelo, minimizar las pérdidas de energía, de agua, de nutrientes, no queremos que se pierda nada, ¿cierto? Por lo tanto se fomenta la conservación de suelo, de agua, etcétera. Romper el monocultivo a través de la diversificación de especies y los recursos genéticos en el agroecosistema a través del tiempo, espacio y a nivel del paisaje, no solo a nivel del agroecosistema, sino a través del paisaje, de lo que llamamos la matriz paisajística que rodea los campos. Pero lo más importante es que no se trata solamente de poner diversidad de especies, sino que esta diversidad tiene que estar interactuando para que se fomenten así los procesos y servicios ecológicos. En el fondo, vemos que a través de este diálogo saberes emergen unos principios. Esos principios toman formas de práctica. Esas prácticas fomentan procesos. Y para saber si los principios y los procesos se están dando, entonces se utilizan unos indicadores que después les voy a hablar de una metodología. Entonces, por ejemplo, una práctica como los abonos verdes, ¿cierto? Los abonos verdes es una práctica que refleja un principio, como sería agregar materia orgánica al suelo, activar biológicamente el suelo. Bien, entonces esa es la manifestación del principio de la práctica, abono verde, pero los procesos son el reciclaje de nutrientes, ¿cierto? La diversificación biológica del suelo y todos los procesos que eso promueve, como la descomposición de la materia orgánica, la mineralización de los nutrientes, el antagonismo contra enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los principios guía de la conversión? Bueno, tenemos que aumentar la diversidad arriba y abajo del suelo, incrementar la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica del suelo, utilizar en forma eficiente todos los recursos, agua, suelos, semillas, etcétera, la energía solar, planificar óptimamente las secuencias de cultivos y combinaciones de cultivos y animales en el tiempo y en el espacio, de manera que se utilice en forma óptima el espacio, y mejorar la complementariedad funcional y las interacciones entre el suelo, cultivos y componentes bióticos. Entonces, muchas personas conceptualizan la transición agroecológica en etapas, ¿no? Que podrían ser 4 etapas, pero que realmente no hay que seguir estos pasos así 1, 2, 3, sino que en forma pedagógica uno entiende mejor así la transición. Entonces, por un lado, aumentar la eficiencia y efectividad de las prácticas convencionales, que serían los manejos integrados de plaga o los manejos inteligentes de pesticidas, en otras palabras, donde no se aplican los productos así en forma de calendario, sino que más bien de acuerdo a ciertos niveles que se miden. Se sustituyen, la segunda sería sustituir las prácticas convencionales por las orgánicas, ¿cierto? Esto sería como la agricultura orgánica. Y la tercera etapa sería el rediseño del agroecosistema basado en estos principios agroecológicos para fomentar los procesos y las relaciones ecológicas que autosubsidian el funcionamiento. Entonces, el primer paso sería el MIP, por ejemplo, manejo integrado de plagas,
o la utilización eficiente de los productos convencionales, donde se establece un umbral económico o un nivel económico de daño, se mide la población de la plaga, si la plaga pasa este umbral, entonces hay que tomar una acción, y generalmente esa acción es un pesticida, ¿cierto? Bueno, esto lo que hace es que racionaliza el uso de pesticidas, pero no estamos llegando, estamos avanzando, pero no hemos llegado a la sostenibilidad del sistema. La segunda etapa es la sustitución de los insumos. La mayoría de los agricultores orgánicos, hay más de 50 millones de hectáreas certificadas en el mundo. Yo diría que el 80% de los agricultores orgánicos siguen estas prácticas, que sería, por ejemplo, este es un ejemplo en California, que tenemos un agricultor que está listo a echar el compost, que no lo fabrica él, sino que lo ordena por online, y viene un camión y lo echa a 10 toneladas por hectárea. Bueno, después siembran, en este caso fresa, frutilla, es un monocultivo, muy similar a un monocultivo convencional. Ustedes no podrían decir la diferencia si van pasando en un auto y ven ese campo, no sabrían si es convencional o orgánico, la estructura es la misma. Y para que este sistema funcione, porque es un monocultivo, hay que agregar insumos, pero esta vez son insumos orgánicos, biológicos. Aquí vemos agricultores, perdón, estos son trabajadores rurales mexicanos que trabajan en California, que en realidad son campesinos que fueron desplazados de México. Aquí vemos por los tratados de libre comercio. Y aquí vemos que están liberando un enemigo natural, es un fitoseido, un ácaro predator de otros ácaros. Y de esa manera entonces tienen que semanalmente estar aplicando este producto. De hecho, en Chile, por ejemplo, en California, los viñedos que producen estos vinos orgánicos son sistemas de sustitución de insumos donde se aplican hasta 18 productos diferentes por año, en que los costos de producción son altísimos y muchas veces se producen contradicciones entre un insumo y otro. Por ejemplo, el azufre, que se utiliza mucho para controlar enfermedades, como la botritis, como el oidium, también afecta a las poblaciones de insectos benéficos. Entonces ustedes controlan la enfermedad, pero por otro lado agravan el problema de plagas porque el azufre fue tóxico para los insectos benéficos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diversificación de los sistemas, del pasar a la tercera etapa, que es el rediseño predial, trabajamos con dos pilares. Uno, el manejo orgánico del suelo, donde se echa mucha materia orgánica, biomasa, para fomentar biológicamente el suelo, y eso conlleva al reciclaje de nutrientes. Y por otro lado, la diversificación del cultivo, romper el monocultivo en el tiempo, en el espacio, y esto tiene una serie de ventajas, como por ejemplo utilizar mejor los recursos, optimizar el control biológico y la complementariedad entre los cultivos. Entonces, el primer pilar sería, bueno, enriquecer en forma orgánica el suelo superficial, los primeros 5 centímetros del suelo donde se acumula toda la materia orgánica, donde se dan los procesos de composición, donde está la vida microbiana. Esta materia orgánica tiene una serie de impactos en el suelo. Por un lado, aumenta la capacidad de retener humedad, en fuente de nutrientes, libera lentamente los nutrientes, dependiendo de la relación carbono-nitrógeno, estimula la actividad biológica, favorece la formación de estructura de suelos con agregados, ¿cierto? Como esto, por ejemplo, una estructura de suelo de agregados, donde hay muchos macroporos, microporos por donde circula el agua, donde circula el aire, donde crecen las raíces, donde se da la vida microbiológica. Y entonces, cuando nosotros aumentamos el porcentaje de materia orgánica, lo que hacemos, uno de los impactos es conservar humedad. Esto es muy importante para suelos que están sujetos a sequía, porque por cada % de materia orgánica que incrementamos, nosotros aumentamos la capacidad de almacenar agua 12 litros por metro cuadrado. Entonces aquí vemos una práctica que nosotros seguimos acá en la finca, Inés del Almaí mía, y de hecho acá, no sé si lo ven, pero está sentado conmigo. ¿Cómo están? Este es Jonathan, que es un joven que está enamorado de la agroecología y que trabaja con nosotros acá, y él va a estudiar agronomía. Bueno, entonces con Jonathan, ¿nosotros qué hacemos? Por ejemplo, estas son camas que creamos sobre las cuales se le pone capas de hojas de titonia, de gliricidia, etcétera, biomasa que crece en la finca, en los setos, y sobre esto después se le pone una capa de materia orgánica, de compost, ¿cierto? Que viene
un compost que se elabora con los residuos orgánicos de la casa, pero también con hojas del bosque. Y sobre esto entonces después se siembran cultivos como tomates u otras cosas que nos permiten entonces tener un suelo rico en materia orgánica y con los efectos que les hablaba anteriormente. Bueno, estos suelos entonces orgánicamente vivos tienen una fauna macro, meso y microfauna muy activa. De hecho, acabo de escuchar, y lo puse en Facebook, un grabado del sonido del suelo. El suelo vivo tiene su sonido, porque todos estos organismos están emitiendo sonidos, ¿no? Es interesante. Entonces, la materia orgánica es la fuente, ¿cierto?, de nutrientes, de energía, sobre la cual se organiza una cadena trófica debajo del suelo. Y Mary Jamie, por supuesto, les va a hablar con mucho más propiedad de toda esta ecología del suelo. Pero existen entonces organismos benéficos y también van a encontrar algunos que son patógenos, como por ejemplo nematodos parasíticos, pero resulta que también hay hongos que se alimentan de esos hongos, de esos nematodos parasíticos. Entonces, no hay que alarmarse si en un suelo orgánico se encuentran unos cuantos representantes de patógenos, porque si existe una gran población y diversidad de antagonistas benéficos, entonces esos serán controlados. De algo tienen que alimentarse. Y bueno, uno de los componentes importantísimos, y esta es una foto de Mary Jamie, donde vemos que las micorrizas, ¿cierto? Son importantísimos componentes que tienen efectos muy importantes. Aquí vemos dos tomates que se sembraron al mismo tiempo, uno con micorriza y otro sin micorriza. Y ustedes ven que lo que la micorriza hace es que extiende básicamente ese sistema radicular en un 80% en forma biológica, ¿no? Y eso hace que la planta sea mejor en el uso del agua, en absorber fósforo, potasio, en nitrógeno también, y muchas veces batallar contra antagonistas porque esos micelios de las micorrizas protegen contra antagonistas. Y aquí vemos un caso, por ejemplo, ustedes en un petri dish ponen un cultivo, lo infectan, por ejemplo, con un patógeno, y aquí ven que no creció el cultivo en el testigo. A este se le aplicó cloruro de cloro, iba bien, pero murió también. El fungicida iba bien y murió. Y en este caso, lo que se hizo es que se inoculó con tricoderma, que es un hongo, ¿cierto?, antagonista. Entonces ahí vemos que el fusarium, que es el patógeno, no se puede desarrollar porque el tricoderma lo absorbe, ¿cierto? Es como un proceso de antibiosis, lo engloba y lo mata. Entonces ese es el proceso de control biológico que se da en el suelo, en estos suelos que son ricos en materia orgánica. Entonces tenemos en los suelos a veces importantes componentes como los actinomicetes, los streptomicetes, por ejemplo, y las bacterias, las pseudomonas, y entre los hongos, además del tricoderma, está el gliocladium. Entonces, ¿cuáles son los principios que nosotros seguimos para mantener un suelo saludable? Adicionar materia orgánica en forma continua, grandes cantidades, utilizar diferentes tipos de materia orgánica, o sea, que algunas que tengan material celulósico como hojas, otras lignínico como ¿cómo se dice? Como ramas, porque cada una de ellas tiene diferentes efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Mantener un suelo cubierto con residuos y mulch o con cultivos de cobertura, ¿cierto? Tratar de reducir al mínimo la compactación del suelo, usar prácticas de conservación del suelo que reduzcan la erosión y aplicar fertilizantes orgánicos adicionales, suplementarios, solamente cuando sea necesario. Y cuando nosotros manejamos orgánicamente un suelo, se dan una serie de procesos ecológicos importantísimos. Por ejemplo, reducción de enfermedades. En este caso, se hizo un estudio en invernadero de tomate, en el cual se hicieron dos tratamientos. Un tomate con nitrógeno sintético y otro cuya fuente era un material orgánico, como vetch, como vicia, un residuo de vicia, ¿cierto? Que es una leguminosa. La misma cantidad de nitrógeno. Y entonces vemos que lo que sucede es que el nitrógeno, que es absorbido por las plantas en forma de NO3, actúa como un activante de genes, y estos genes lo que hacen es que activan la producción de sustancias que son
contra las enfermedades, son sustancias inhibidoras de enfermedades, o sea que en el fondo incrementan el sistema inmunológico. Lo que pasa que cuando ustedes aplican el fertilizante nitrogenado sintético, también se activa el gen, pero por poco tiempo, porque es muy soluble y la planta lo absorbe en forma rápida. Por unas 2 semanas hay activación y hay producción de quitinasa, osmotina y otras sustancias que hacen que la planta sea tolerante a las enfermedades, pero después esas defensas caen. En el caso del nitrógeno, que es el mismo, el NO3 es el mismo, pero que viene de la fuente orgánica, como hay una liberación lenta, continua, esa defensa está presente durante 3 meses y hace que el sistema entonces tenga mayor tolerancia a las enfermedades que las plantas que están sujetas a una fertilización química sintética. Bueno, el segundo pilar es el manejo de la biodiversidad arriba del suelo. O sea, romper el monocultivo con policultivos, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, etc., ¿no? Y hay una serie de estrategias que conllevan a la diversificación, tanto en el tiempo como en el espacio. Las rotaciones, por ejemplo, en el tiempo, los policultivos, los sistemas agroforestales, silvopastoriles, pero también la diversificación alrededor del campo es súper importante. Por ejemplo, acá ustedes ven un campo de arroz que está rodeado de vegetación perenne, algunas plantaciones, pero también vegetación natural. Aquí lo que sucede es que esta matriz proporciona hábitat para insectos benéficos. Entonces ustedes ven que aquí tenemos los campos que fueron la población de insectos benéficos en campos rodeados de una matriz compleja versus campos donde la matriz no es compleja. Por lo tanto, hay menos insectos benéficos. ¿Y eso en qué se traduce? Que esta diversificación de la matriz paisajística aumenta las poblaciones de predadores, de plagas, eso hace que haya menos plagas, eso hace que haya menos uso de insecticidas y que por lo tanto los rendimientos también se incrementen en nuestro sistema. Pero esta matriz paisajística también tiene roles productivos. Este es un estudio que yo hice hace muchos años en México, ahí en Tlaxcala, donde estábamos estudiando este sistema agrícola de la milpa, que es el maíz con frijol, que se rotaba con alfalfa. 3 años de alfalfa, después venía la milpa, después 3 años de milpa venía la alfalfa, y de esa manera los agricultores iban como manejando la fertilidad del sistema, pero no le paramos mucha bola, como decimos nosotros, a la matriz paisajística. Y cuando medimos la productividad del sistema, nos dimos cuenta que en el campo, los agricultores sí sacaban 6 toneladas de cultivos, tenían maíz, frijoles, habas, zapallo, etc. También comían lo que se llaman los quelites, lo que nosotros llamamos las malezas, que las eliminamos con herbicidas, ¿cierto? Como el amaranthus, como la portulaca, etc. Sacaban 13 toneladas por hectárea, que era muy importante para su dieta. Pero también el borde tenía especies frutales, de las cuales sacaban 60.64 toneladas por hectárea, que significaba 1/3 de las ganancias cuando se vendía el producto. O sea que esta matriz tenía una importancia muy importante desde el punto de vista económico de la familia campesina. Bueno, la otra estrategia es diversificar en el tiempo. Entonces hacemos las rotaciones. Empezamos con una leguminosa, después viene un cultivo de raíz como cebolla, después viene un cultivo de fruta como tomate, después viene un cultivo como las lechugas. Ahora, si yo tengo una hectárea, yo puedo hacer toda la hectárea, la primera estación leguminosa, la segunda estación raíces, la tercera estación fruta, etcétera, o puedo dividir mi hectárea en 4 parcelas y entonces hacer rotaciones. Y ustedes van dándose cuenta que lo que está acá pasa acá, después pasa aquí, en el tercer año pasa acá, en el cuarto año pasa acá, y de esa manera vamos diversificando el sistema, vamos en el tiempo y en el espacio. Las rotaciones van rompiendo el ciclo biológico de enfermedades, de insectos, de maleza, etcétera. Y los principios de la rotación es que tenemos que evitar plantar los cultivos de la misma familia en el mismo campo, porque si no se empiezan a promover enfermedades o se empiezan a minar los nutrientes, porque las familias, por ejemplo, las solanáceas, por ejemplo, utilizan los mismos nutrientes, ¿no? Y los minan. Alternar cultivo de cobertura con cultivos comerciales, alternar cultivos de raíces profundas con cultivos de raíces superficiales, sembrar cultivos extractores como el maíz seguidos de leguminosas, evitar plantar cultivos de raíz continuamente, o sea, cebolla, después zanahoria, después papa, ¿no? Tenemos que romper ese tipo de ciclo. Y las leguminosas juegan un papel muy importante porque todos sabemos que fijan nitrógeno a través de los nódulos, ¿cierto?
que forman los Rhizobium. Pueden ser una fuente muy importante de nitrógeno, hasta 200 kilos de nitrógeno por hectárea pueden ser fijados por algunas leguminosas. Y muchas veces se utilizan como cultivos de cobertura, es decir, cultivos que se insertan dentro de los frutales o dentro de los viñedos y que tienen una serie de efectos. Adicionan nitrógeno, atraen insectos benéficos, suprimen enfermedades, mejoran la infiltración del suelo, etc., ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, habas sembradas entre viñedos y cuando están floreando se cortan o se incorporan al suelo y se dejan ahí como una fuente de materia orgánica que se vaya descomponiendo, y eso tiene un efecto muy importante sobre la infiltración. Miren este suelo que tenía un cultivo de trébol, la infiltración es mucho más alta que un sistema donde existe herbicida, ¿cierto? Porque, y la infiltración es una especie de indicador indirecto de la estructura de ese suelo. Nosotros acá en nuestra finca lo que hacemos es adicionar, por ejemplo, materia orgánica, como les decía, con hojas. Este es un huerto polifrutal que estamos estableciendo con aproximadamente 8 especies de frutales, pero alrededor de los frutales se pone un cultivo de cobertura o de cultivo de cobertura que se llama el maní forrajero. Y ese maní fija nitrógeno, suprime maleza y nos da la función de un cultivo de cobertura. Aquí pueden ver mejor la foto de un frutal que está rodeado del maní forrajero. También utilizamos, tenemos setos que rodean los campos, son especies de leguminosas como la gliricidia, que se llama el matarratón, y las hojas y las ramas de eso nosotros tenemos unas huertas circulares, mandalas que se llaman, y a las cuales las enriquecemos después de cosechar con este material para que se vaya descomponiendo y mejorando la materia orgánica y la estructura de esos suelos. Las rotaciones tienen algunos efectos bastante interesantes. Por ejemplo, en Brasil, los campesinos utilizan mezclas de diferentes especies, le llaman el cóctel de coberturas, de la cual está la vicia, está el centeno, está el rábano forrajero, y estas plantas una vez que crecen y alcanzan la floración, se les pasa una máquina que se llama, un aparato que se llama la rolofaca, que básicamente aplasta al cultivo de cobertura, no lo incorpora, no lo corta, sino que lo aplasta, y sobre esto los agricultores con una sembradora de labranza mínima siembran su maíz, su frijol sobre ese mulch. Y entonces emergen libre de maleza. Ustedes ven, aquí no hay maleza, pero no se aplicó herbicida. Lo que sucede es que este cultivo de cobertura, cuando se corta, cuando se le pasa la rolofaca, se empieza a descomponer. Y al descomponerse, plantas como el centeno, como la vicia, empiezan a liberar sustancias aleloquímicas, son sustancias químicas como el ácido butírico, que inhiben de aproximadamente unos 2 o 3 centímetros, ¿cierto? Por debajo del mulch, porque empieza a percolarse toda esa hepática, y si los campesinos aquí siembran el maíz y el frijol, mueren. Y como el 90% del banco de semillas de maleza está aquí, también mueren. Entonces, entonces los campesinos que aprendieron a sembrar más profundo, a 3 o 4 centímetros, el maíz y el frijol, de manera que emerja libre de malezas y que no sea afectado por la capa tóxica de las sustancias alelopáticas. Y esto ya lo han descubierto agricultores grandes en Estados Unidos y otras partes, sin compensar a los campesinos, por supuesto. Han desarrollado rolofacas mucho más sofisticadas. Y aquí vemos una siembra de un monocultivo, ¿cierto? Orgánico de soya, en el cual se pasó la rolofaca sobre un centeno. Ese centeno forma un mulch alelopático y permite entonces que no se utilice herbicida. Bueno, otra estrategia ya es entrar en la diversificación en el espacio, ¿no? Primero hablamos de las rotaciones, ahora hablamos de la diversificación en el espacio. Una de ellas es la diversificación genética, es decir, mezclar variedades, ¿cierto? Por ejemplo, campesinos en muchas partes, en los Andes, estos son campesinos en el sur de Chile, son indígenas mapuches que mezclan variedades de trigo.
entonces forman una especie de policultivo genético, donde hay diferentes trigos acá que están mezclados, unos más resistentes, otros más susceptibles a enfermedades. Y esta técnica de mezclar variedades ha demostrado en muchas investigaciones, por ejemplo, acá tenemos un monocultivo, esta es la enfermedad del mildiu, por ejemplo, en cebada, cuando está en monocultivo, pero cuando hay mezcla, baja. Acá hay otro monocultivo, otra mezcla. Entonces, esta técnica de incrementar la diversidad genética en los campos ha sido muy importante para reducir enfermedades. Hay un estudio de muy gran escala que se hizo en China, en arroces, también mezclas de arroces altos y arroces bajos, de los cuales también se creció la incidencia de enfermedades, debido a que las variedades altas crean una especie de barrera física para la dispersión del inoculum, y por otro lado crean sustancias, por el sombreamiento un poco, condiciones microclimáticas que no son favorables para el patógeno. Entonces, ellos encontraron que podían subir los rendimientos, bajar la enfermedad. Debido a estos efectos, entonces, tanto de la barrera física como del microclima, se diluye el inóculo al distribuirse entre variedades susceptibles y resistentes. Y entonces también se puede hacer lo mismo, pero con policultivos, ya con no solamente diversidad genética, sino diversidad de especies. Por ejemplo, acá tenemos siembras de maíz con papas. Estos maíces son para forrajeros, ¿cierto? Y estos maíces lo que forman son barreras físicas y condiciones microclimáticas que no favorecen al desarrollo de la fitóftora, que es una de las enfermedades muy graves de la papa, ¿no? Entonces, esta es la otra estrategia de diversificación, los policultivos. El maíz con el frijol, que es una de las más típicas asociaciones de cultivos que utilizan los campesinos mesoamericanos. Se han hecho muchos estudios, básicamente estos sistemas han sido como un laboratorio de agroecólogos y agroecólogas que han estudiado todas las interacciones que ocurren aquí debajo del suelo, arriba del suelo, y se ha encontrado que hay una serie de efectos que explica que estos sistemas son mucho más productivos que los monocultivos. De hecho, perdón. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, un ensayo. Yo pongo un monocultivo de maíz, un monocultivo de frijol y los intercalo. Y calculo los rendimientos. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pero el monocultivo de maíz produce más que el policultivo. Produce 3.000 kilos, este produce 4.000 kilos en maíz. Y en frijol produce 1.000 versus 750. Por lo tanto, el monocultivo es mejor. Pero lo que pasa es que yo estoy sobreponiendo en el intercultivo, interponiendo maíz sobre frijol, la misma densidad de cultivos, ¿no? Entonces tengo que calcular el uso equivalente de la tierra, o sea, cuán eficientemente utilizan los recursos los cultivos. Y para eso se utiliza esta fórmula, en la cual tenemos para calcular el LERV, el uso equivalente de la tierra, el rendimiento del policultivo, del maíz en policultivo sobre el rendimiento del maíz en monocultivo, más el rendimiento del frijol en policultivo sobre el rendimiento en monocultivo, y eso me da 0,75 en cada caso, lo que cuando lo sumo me da 1,5. ¿Qué significa eso? Que yo necesito 1,5 hectáreas de monocultivo para obtener lo que obtengo en una hectárea de policultivo. Y eso se da por unas interacciones que se producen. Por ejemplo, este es un estudio que yo hice en Colombia cuando yo tenía 23, 24 años de edad, donde se vio que esta era la carga de malezas en un sistema de maíz con frijol. Ahí estoy abriendo el espacio para que ustedes vean que la verdolaga y estas plantitas que están acá son malezas que no se pudieron desarrollar porque el frijol, con su densidad, inhibió el crecimiento de esas malezas. Sin embargo, a 2 metros aparte estaba el maíz sin frijol, y ustedes ven la densidad de la verdolaga y del amaranto y otras malezas, porque el frijol ocupa el nicho que de otra manera están utilizando las malezas. Entonces, hay muchos estudios que han demostrado, por ejemplo, aquí ven ustedes un monocultivo de sorgo, la biomasa de maleza y el rendimiento del sorgo. Pero cuando yo la intercalo ese sorgo con caupí, ya la biomasa de maleza se disminuye y el rendimiento del cultivo se incrementa. Y estos policultivos se pueden aplicar en gran escala, por ejemplo, pero ya no en forma siembra manual, sino con siembras con maquinaria, como son los cultivos en franjas, que se utilizaron mucho en Estados Unidos, en el Midwest,
en los años 50. Aquí ustedes ven, por ejemplo, que pueden producir soya con cebada y maíz, y se va haciendo unas diferentes rotaciones, donde estaba la soya pasa el maíz, donde pasa el maíz estaba la cebada y así. Y hay estudios que se hicieron en los 80 demostrando que los agricultores en un periodo de 4 años fueron capaces de ahorrar $83 por hectárea, perdón, $83 por hectárea menos costos de producción. O sea, $83 menos de costo de producción, lo que hace el sistema mucho más viable que los monocultivos. O sea, los campesinos ganaban $83 no porque producían más, sino porque ahorraban en insumos. Y también estos sistemas se pueden ver a niveles con animales, a través de los sistemas de silvopastoriles, donde ustedes tienen pasto con leucaena, que es una leguminosa, y con una capa arbórea, y en estos sistemas se ha visto que estos sistemas donde se combinan pastos, leguminosas, forrajeras, árboles, etc., los animales son muy sanos, usan mucho menos antibióticos y son mucho más productivos y menos propensos a promover epidemias, ¿cierto? En comparación con la ganadería industrial. Y también se crean condiciones microclimáticas que hacen que las condiciones de bienestar animal se incrementen, por lo tanto producen mucho más leche, la densidad de animales por hectárea se incrementa, y también las condiciones frente a sequía, ¿cierto? Porque hay menor evapotranspiración, a mayor humedad relativa, por lo tanto aquí estos sistemas no son tan susceptibles a las secas como los monocultivos de gramíneas. Y aquí vemos un caso de una finca que se llama La Tico, que está acá en el Valle del Cauca, en Colombia, donde ustedes ven que la producción de leche se mantiene estable, más o menos, alrededor de 10 litros por vaca por día, independiente de las condiciones de humedad, de precipitación. Acá está el niño, la niña, y básicamente eso muestra que los sistemas son muy, muy eficientes, muy resilientes. Mientras que los monocultivos de pasto, básicamente sus productividades bajaron absolutamente cuando vino la época del niño. Bueno, estos sistemas, entonces, cuando integramos todos los principios agroecológicos en una finca, a nivel pequeño, a nivel alto, nosotros podemos crear sistemas que son autosubsidiados, son autorregulados, son sustentables. Esta es una media hectárea que hicimos en Chile, donde se rodea de árboles frutales, hay una rotación de 6 parcelas, con una huerta hortícola, con la presencia de gallinas, abejas, una vaca, un caballo, todo se tenía que mantener con esta media hectárea. Y esto es un aspecto de la rotación. Y este es el diseño, que no tengo tiempo de explicárselo, pero hay una rotación que va cambiando de año a año. Esto está en varios de los escritos que he hecho. Y vemos que la productividad de una cama de 10 metros cuadrados puede ser aproximadamente unos 200 kilos de vegetales por año. Y si cada persona consume 72 kilos en una familia de 5, podemos satisfacer el 55% de las necesidades anuales de vegetales de una familia de 5 personas. Y la media hectárea ya produce, digamos, la parte de los cultivos, 3.16 toneladas, frutos aproximadamente 1 tonelada, leche 3.200, los huevos 2.500, etc. Y si ustedes ven, hay un excedente, porque no todo esto se lo come la familia era autosuficiente en comida, lo único que tenía que comprar era sal, aceite, espaguetis, arroz, y el resto todo provenía de la finca. Había un excedente que cuando se vendía hacía que esta familia pudiera obtener fondos adicionales, además de los $400 mensuales que se ahorraban de comprar comida. Estas experiencias también han sido desarrolladas por campesinos, por ejemplo en Cuba. Casimiro es un caso muy conocido, incluso ellos están presentes en la Facebook, ¿cierto? Donde recibieron tierra, al principio eran convencionales, producían maíz y tabaco, después hicieron una transformación de su finca, que básicamente está rodeada de un network, de una red de cercos vivos, barreras vivas, etcétera, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, rotaciones, etcétera, todos los diferentes manejos. Y la hija de Casimiro, Lady,
ha hecho una tesis doctoral acá en Colombia con nosotros, donde básicamente demostró que los insumos externos, o sea, la dependencia de insumos externos bajó casi a cero en los años que ella estudió, 20 años que estudió la evolución de la finca. Y ahí encontró de que era tan productivo el sistema que con la proteína que se producía por hectárea era posible alimentar a 34 personas y con una eficiencia energética de 30, es decir, colocan una kilocaloría y sacan 30 de vuelta. La agricultura convencional tiene una eficiencia energética de 1.5, o sea, estos 20 veces más eficiente energéticamente. Y ella hizo una evaluación con una serie de indicadores que después me imagino va a explicar Clara u otra persona, donde básicamente hay una evolución de la resiliencia de la finca y vemos que al final ya la finca se transforma en una finca muy resiliente porque aplica todos los principios agroecológicos que conllevan a diseños temporales, espaciales, como los que les he hablado. También en Chile, una ONG dirigida por Agustín Infante, que se llama el Centro de Educación de Tecnología, llega a una zona de Chile que se llama el secano costero, donde básicamente se produjo mucho trigo, hubo primero deforestación y después trigo, y ven ustedes la erosión que había en estos suelos, unas cárcavas enormes. El desafío fue, ¿es posible transformar este tipo de paisaje a un paisaje más productivo? Y hoy en día tenemos aquí una finca que es demostrativa, que ha impactado a miles de campesinos en la zona, y donde se han hecho una serie de mediciones, ¿cierto? Que también fue parte de la tesis doctoral de Agustín Infante en la Universidad de Antioquia, donde vemos que esta era la meva al comienzo, y ya hoy en día, en el 2013, bueno, hace 10 años atrás, ya la finca está evolucionando, y hoy en día los indicadores muestran valores mucho mejor en cuanto a cobertura de suelo, reducción de erosión, diversidad, rendimientos, etc. Entonces, es importante que no solamente hagamos una restauración de los sistemas agrícolas productivos, los campos, sino también tenemos que llevar a una restauración ecológica de todo el ecosistema, incluso la matriz paisajística que rodea los campos. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el Dobio, acá en Colombia, en el Valle del Cauca, donde una comunidad campesina hizo una restauración ecológica de la matriz paisajística, o sea, de la microcuenca, una reforestación, porque no tenían agua. Y hoy en día tienen agua suficiente para más de 70 familias, tienen para los animales, tienen para los cultivos. Entonces, el principal punto aquí fue recuperar el agua. Una vez que el agua estaba, ya había que transformar los sistemas de producción. Ellos tenían monocultivos de arracacha, que es un tubérculo, como la papa, que es muy intensivo en insumos y también produce erosión de suelo si se cultiva en forma constante. Y ellos empezaron a hacer una transformación de este sistema. Aquí vemos cómo empiezan a introducir, por ejemplo, barreras vivas de Titonia diversifolia, ¿cierto? Que es una planta que produce mucha biomasa, produce flores, tiene también mucho fósforo en su follaje. También empezaron a colocar sombras de higuerilla para darle sombra al café y otros cultivos que empiezan a introducir acá en vez de la racacha. Y hoy en día, cuando la miran de arriba, esta finca es una finca que tiene más de 25 diferentes cultivos con una infraestructura ecológica que permite que este sistema entonces se autosubsidie. Entonces, a lo que llegamos es que al comienzo hay que establecer una infraestructura ecológica, ¿cierto? Y eso a veces tiene un costo, porque hay que introducir diversidad, hay que manejar los potreros, etcétera, etcétera. Y después, ya cuando el sistema empieza a funcionar, vemos que los costos de producción empiezan a bajar porque los procesos agroecológicos se empiezan a dar en la finca. Entonces, este es el problema que muchas veces presentan los agricultores. ¿Cómo conseguir el financiamiento para establecer la infraestructura ecológica para desatar el proceso de transición? Y aquí es donde las políticas agrícolas y otros instrumentos, además del mercado, debieran fomentar, ¿cierto? Incentivar, dar ciertos elementos financieros a los agricultores para que puedan crear la infraestructura ecológica de manera que después el sistema se establezca y ya los costos de producción, la dependencia de insumos externos, o sea, la autonomía del sistema se empieza a dar en forma mucho más dramática. Bueno, yo quisiera aquí dar un pequeño descanso para poder ya terminar después, dar unos 10 minutos de descanso y después
tener una presentación breve de una metodología de unos 20 minutos y abrir ya a discusión. Entonces, ¿qué tal que nos vamos a descanso? Volvemos a las 7:18, 7:20, ¿ok? Vale, pues nos tomamos esos 10 minutos de descanso. Aprovechen para poner en el chat las preguntas, las voy recopilando y luego al final ya las hacemos todas juntas, si le parece bien. Gracias. Nos vemos en 10 minutos. Vale, hasta luego a todos. Hay muchas preguntas. Hola a todos. Sí, hay algunas preguntas. Hay también, bueno, compañeros que se van respondiendo y haciendo su intervenciones entre ellos sobre algunos asuntos. Y bueno, las Mira, estoy resumiendo. antes de entrar a las preguntas, voy a hacer una pequeña presentación rápida de una metodología y después ya entramos en las preguntas. ¿Te parece? Sí, perfecto. Okay. ¿Ahí ves mi presentación? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Como dijimos, los principios agroecológicos se transforman en prácticas. Esas prácticas pueden ser que reflejan los principios, ¿no? Como barreras vegetales, cultivos intercalados, cultivos de cobertura, rotaciones, etc. Esas prácticas desatan procesos como el reciclaje de nutrientes, la regulación de plagas, etc. Y eso nos debería llevar a un funcionamiento de un agroecosistema que tenga un rendimiento estable, que sea saludable, con una buena fertilidad de suelos, etc. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aplicar unos indicadores para saber si los principios agroecológicos se están aplicando a través de las prácticas y si acaso esas prácticas se transforman en procesos fundamentales o están fomentando los procesos fundamentales para que el agroecosistema funcione. Y para eso utilizamos una serie de indicadores. Entonces, hay una publicación que se las voy a hacer disponible, pero está en celia.agroeco.org, pero se las haré llegar a través de los organizadores del curso, donde ustedes pueden seguir esta metodología paso a paso. ¿Y cuál es el objetivo de la metodología? Es básicamente para estimar el estado agroecológico de un agroecosistema. Porque hoy en día todo el mundo dice que está aplicando agroecología. Y cuando ustedes van a un sistema y aplican la metodología, se dan cuenta que realmente no están utilizando todos los principios y los principios no se están manifestando bien en la finca. Entonces, esta metodología es para ser utilizada a nivel de campo por investigadores y agricultores para evaluar si los sistemas agrícolas evaluados se basan o no en los principios agroecológicos, o para saber si hay que hacer algunas cosas adicionales para optimizar la aplicación de los principios en estas fincas. Entonces, el primer paso es hacer un listado de las prácticas que utilizan los agricultores en relación a los atributos de la finca. Por ejemplo, los atributos serían diversidad paisajística, diversidad de cultivo, diversidad genética, integración animal, calidad de suelo, salud de cultivo, etc. Entonces vamos a una finca y observamos la diversidad paisajística, la cantidad de diferentes especies de cultivos, cuántas variedades utiliza, integran o no animales, hacemos unas pequeñas mediciones del suelo para ver su calidad y la salud de los cultivos, si están amarillos, si están con plagas, con enfermedades, etc. Entonces aquí ustedes ven, por ejemplo, que están los atributos de las fincas y acá las prácticas posibles que utilizan los agricultores. Esto fue un estudio que nosotros hicimos en Japón con agricultores orgánicos y agricultores que siguen a Fukuoka en el sistema de agricultura natural. Entonces vemos, por ejemplo, que para diversidad de paisaje, estos son 8 agricultores que estudiamos, habían 6 que utilizaban barreras vegetales, remanentes de bosques, cercas vivas, bordes de arbences, entre otros, alrededor de sus fincas. De que sembraran flores, por ejemplo, solamente 2.
Si tenían fincas orgánicas vecinas, solamente 2, los otros tenían fincas convencionales. Parcelas dispersas en el paisaje, sí, la mayoría de ellos estaban dispersos en el paisaje. Después, diversidad de cultivo. Bueno, ¿qué diversidad tenían? La mayoría practicaban entre hileras, no intercalaban los cultivos en la misma hilera, sino entre hileras, ¿cierto? Cultivo intercalado solamente 1. Y así, vamos viendo entonces, por ejemplo, calidad del suelo, que aplicaban compost solamente 2, la mayoría utilizaba abonos verdes. Entonces, de esta manera vamos armando como un mapa de las prácticas que utilizan los agricultores para, ¿cierto?, poder llegar a manejar estos atributos de los agroecosistemas. El segundo paso es correlacionar los principios de la agroecología, los 6 principios, con la aplicación de las prácticas de manejo, entre las cuales puede ser enriquecer en la diversidad del paisaje, diversificar los cultivos, utilizar muchas variedades de genéticas de diferentes variedades, calidad del suelo, mejorar la calidad del suelo, la sanidad vegetal, tomar medidas para eso. Entonces, aquí lo que se hace es que se ponen las prácticas de manejo, se va donde un agricultor y dice, bueno, ¿qué prácticas utiliza? ¿Cierto? Y acá ponemos los principios, que son los 6 principios que, ¿se acuerdan de estos 6 principios, no? Mejorar el reciclaje de biomasa, fortalecer el sistema inmunológico, proporcionar las condiciones de suelo, la actividad biológica, la materia orgánica, minimizar pérdidas, diversificación en el tiempo, en el espacio de la finca y del paisaje, y aumentar las interacciones ecológicas. Entonces, hacemos acá, ¿cierto?, la lista, y acá vemos qué prácticas, entonces en este caso, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Aquí incrementa el reciclaje de biomasa con miras a optimizar la descomposición de la materia orgánica, y el reciclaje, bueno, 1, 2, 3, porque la diversificación del paisaje contribuye a biomasa, sacan de ahí biomasa, hojas. La diversidad de cultivos sí, porque también utilizan leguminosa, y la calidad del manejo del suelo. Entonces, ahí ustedes ven la cantidad de la vinculación de las prácticas de los agricultores con los principios agroecológicos. El tercer paso es ya darle un valor de 1 a 5 cuando hacemos observaciones de la diversidad del suelo, la calidad del suelo, la sanidad vegetal, la diversidad del sistema, etc., ¿no? Y se da un valor de 1 a 5, 5 siendo el óptimo. Entonces se hace como una evaluación rápida con los agricultores, hay que ponerse de acuerdo en los indicadores, por un lado, y por otro lado, en los criterios de cuándo darle un valor de 5, cuándo darle un valor de 1. Por ejemplo, diversidad del paisaje. ¿Cuándo le damos un 1? Cuando menos del 20% del perímetro de la finca está rodeada de vegetación natural diversa. E incluso puede estar esa diversidad que rodea el campo, puede ser un bosque de pino o un bosque de eucalipto. Y 5, cuando más del 60% de la finca está rodeada por una comunidad diversa de vegetación natural. Ahí se le pone un valor mucho más alto. Diversidad de cultivo, por ejemplo. Un 5, cuando más de 5 especies de cultivos sembrados e intercalados en rotación en la misma parcela. Se le da un valor más bajo si se cultivan más de 5 especies de cultivos como monocultivo en parcelas separadas, porque también puede que hayan 5 especies, pero están dispersas y no utilizadas en el mismo campo. Entonces, esta finca, por ejemplo, se le daría un valor alto de diversidad paisajística, porque está rodeada en su entorno total por vegetación natural. Este cultivo intercalado se le da un valor menor, no un 5, quizás un 3, porque no están intercalados en la misma hilera los cultivos. Por lo tanto, la interacción biológica entre cultivos es menor. Acá se le daría un valor mayor porque hay una mayor interacción, están sobre la misma hilera los dos cultivos. En este caso, diversidad genética, por ejemplo, hay varias variedades de lechuga. Hay más de 6 variedades de lechuga que no están intercaladas, en algunos casos están intercaladas, pero están dispersas en la parcela, lo que le confiere una alta diversidad genética y resistencia a enfermedades, como explicaba anteriormente. Después ya miramos calidad de suelo, por ejemplo. Si tiene menos de 1% de materia orgánica, que no se mide en un laboratorio, sino que hay un método indirecto que les voy a decir. 100% del suelo está sin cubrir, sin reciclaje e incorporación de biomasa,
no se utilizan cultivos de cobertura ni abonos verdes. Y un 5, cuando el suelo tiene materia orgánica, más del 50-70% del suelo está cubierto, hay alto nivel de reciclaje, etc., ¿no? Y hay otros indicadores que también, estos son los criterios, ¿cierto? Si se les da un valor de 1 a 5, etc. Entonces, por ejemplo, este cultivo tiene vegetación natural entre la papa, estas malezas en floración que atraen insectos benéficos, por lo tanto, cuando medimos, por ejemplo, salinidad vegetal, aquí vemos, por ejemplo, se le da un 5 cuando los agricultores cuentan con prácticas de manejo del suelo y diversificación vegetal para mejorar los procesos de control biológico, que los ayudan a evitar, resistir y recuperarse de plagas, enfermedades, malezas. Entonces aquí vemos que se le daría un valor alto porque realmente está utilizando barreras vivas de vegetación natural para control biológico. En el caso del suelo, no solamente se observa la estructura, la actividad biológica, es fácil mirar la meso y macrofauna, pero la microfauna y la cantidad de materia orgánica se puede medir en forma indirecta. Por ejemplo, agarramos terrones de suelo en diferentes partes de la parcela o con diferentes manejos, las colocamos en agua y si a los 24 horas este terrón se deshace, quiere decir que es un suelo muy pobre en materia orgánica, mientras que este suelo tiene una estabilidad de agregado más alta, tiene materia orgánica y tiene actividad biológica porque la actividad biológica que produce unas sustancias pegantes que hace que los agregados se mantengan estables. O podemos medirla con agua oxigenada, donde echamos al suelo, un poco de suelo que sacamos superficial, se le echa agua oxigenada y se ve el nivel de efervescencia de ese suelo. Si ese suelo está efervesciendo muy rápido por mucho tiempo, que quiere decir que tiene mayor cantidad de materia orgánica, tiene mayor actividad biológica porque básicamente está reaccionando con el carbono, ¿cierto? O podemos enterrar bolsas de té en el suelo. Bolsas de té que nos permitan ver si a los 7 días si se descompuso o no, ¿cierto? Esa bolsa de té. Y entonces después ya con todos los valores que tenemos, estas son las 8 fincas o 9 fincas que miramos en Japón, ustedes pueden comparar, por ejemplo, 2 fincas con todos los diferentes indicadores. Lo importante es que se puede sacar un promedio por finca. Entonces aquí vemos que todos los indicadores a esta finca le dio un valor de 2.4, por ejemplo, 2.3. Pero estas fincas acá tienen un valor mayor de 3, es decir que son fincas que están avanzando hacia un estado ecológico mucho más que estas otras. Entonces se transforma en una especie de faros agroecológicos, donde otros agricultores pueden venir a visitar, ¿cierto? Estos dos están sobre el valor 5 o el valor 2.5, y estos otros agricultores que tienen valores bajos pueden visitar estos agricultores para empezar a entender cómo es que estos agricultores están manejando los principios a través de las prácticas y de esa manera llevarlas a sus fincas y de esa manera poder subir el nivel de los indicadores. Bueno, yo quisiera entrar ahora a discutir con ustedes algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan, y quizás aquí me puede ayudar entonces Lidia para poder empezar a hacer la discusión. Vale, yo he hecho un resumen de algunas de las preguntas, algunas tienen muchas cosas en común. Entonces, bueno, la primera habla de la certificación, de cómo se certifica un sistema de cultivo agroecológico y qué sistema le parece más adecuado, entre sistemas participativos, sistemas oficiales, y bueno, qué es lo que le parece a usted más adecuado o si tiene sentido la certificación en agroecología. Nosotros no trabajamos ni recomendamos la certificación de la agroecología, porque la agroecología es una ciencia, no un sistema de producción. Son unos principios que se pueden adoptar por agricultores orgánicos, por ejemplo. Esos son certificados. Entonces, si un agricultor orgánico quiere seguir los principios agroecológicos y se sigue certificando orgánico, fantástico. Pero nosotros no consideramos que se debiera certificar los sistemas agroecológicos. O sea, los agricultores harán su elección, pero
pero eso que existe una certificación específica para los sistemas agroecológicos no existe ni recomiendo. Lo que yo recomiendo es que si hay agricultores que practican permacultura o biodinámica, a pesar de que tienen sus propios certificados, hace que si ellos siguen los principios agroecológicos en sus fincas, pueden seguir certificándose como biodinámicos o lo que sea. Lo que pasa es que sus costos de producción van a bajar mucho más, entonces van a ser los sistemas más efectivos. ¿Cierto? Lo que pasa es que tenemos que diferenciar. La agroecología es como la ecología, ¿no? La ecología explica cómo funcionan todos los ecosistemas del mundo. Las tundras, los ecosistemas forestales, tropicales, los sistemas templados, etc. La agroecología explica cómo funcionan todos los sistemas agrícolas del mundo, desde los sistemas transgénicos hasta los sistemas de permacultura, biodinámica, orgánico. Y dice, yo puedo ir a un sistema orgánico o un sistema biodinámico, y a pesar de que la gente está siguiendo los principios de Steiner, por ejemplo, puede que no estén utilizando los principios agroecológicos y por lo tanto los sistemas no son tan óptimos. Eso no quiere decir que yo contradigo los principios de Steiner, sino que estoy diciendo que los principios de Steiner aplicados se quedan cortos todavía con la aplicación de los principios agroecológicos, como sucedió en Japón. Estos agricultores que siguen a Fukuoka, que tiene sus principios, vimos que no están llegaron a 3.5 de 5 en agroecología. Por lo tanto, se pueden optimizar esos sistemas sin entrar a contradecir los principios de la agricultura de Fukuoka. ¿Cómo cree que debería hacerse la transición de un cultivo profesional convencional a uno agroecológico? Si tiene que ser algo gradual, de repente, si... Sí, bueno, hay gente que lo hace en forma inmediata, empieza con el diseño agroecológico, como lo hemos hecho en esta finca acá, donde llegamos a un lugar donde tenía unos potreros básicamente con unos pastos invasores y se ha ido transformando de a poco con los principios agroecológicos de una, sin pasar por el manejo integrado ni pasar por la agricultura de sustitución de insumos, sino que directamente, y eso puede tomar 3, 5 años. Hay agricultores que lo hacen en forma gradual, es como dejar de fumar, ¿no? 10 cigarrillos, 9 cigarrillos, 8 y así, ¿no? Hasta llegar a 0. Entonces hay agricultores que están metidos en la agricultura convencional y empiezan a bajar de a poco. Hay otros agricultores que empiezan de a poco, por ejemplo, toman un tercio de la finca y la empiezan a transformar agroecológicamente y la van comparando con el manejo anterior que tenían, convencional, orgánico, lo que fuera. Y de esa manera van comparando y viendo los resultados. Lo que sucede es que les decía al comienzo es que se necesita establecer una infraestructura ecológica. O sea, si vamos a introducir diversidad, tenemos que poner setos vivos, tenemos que parcelar la finca porque vamos a hacer rotaciones, etcétera, etcétera. Hay que comprar una cantidad de plantas y de semillas y todo eso. Hay una inversión inicial. Pero una vez que la infraestructura empieza a funcionar, las rotaciones empiezan a funcionar, los costos de producción bajan radicalmente. Entonces, no es que los agricultores ganen más porque vendan más o más caro, como lo hace la agricultura orgánica, sino que la viabilidad económica que da la agroecología es porque se bajan los costos de producción hasta en un 50% o más. La siguiente pregunta es sobre las hibridaciones. Ha habido un poco de debate sobre las hibridaciones. Si cuando se trabaja con diferentes variedades de un mismo cultivo, si hay que tener alguna precaución para que los cultivos no se hibriden. Bueno, eso ha sido el proceso ecoevolutivo de los campesinos. Los campesinos toda la vida han mezclado variedades, por años y años, por siglos. Por lo tanto, hay un proceso de hibridación continua en estos sistemas. Lo que pasa es que nosotros queremos variedades genéticas puras y queremos homogenización y todo eso para el mercado. Y por otras razones, también porque también hay interés de mantener el control del material genético por empresas o por institutos de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que a mí no me preocupa tanto,
porque en la naturaleza hay constante hibridación, polinización cruzada continua en los ecosistemas naturales se está dando constantemente. Y en los ecosistemas agrícolas también, pues porque es una manera de enriquecer el sistema genéticamente para adaptarse a condiciones futuras. Ahora, que se pierdan ciertas características agronómicas deseables que los mejoradores, como los altos rendimientos y ese tipo de cosas, bueno, ese es otro tema. Pero ¿quién dijo que queríamos altos rendimientos? Lo que queremos son rendimientos estables, no rendimientos altos, porque eso tiene un costo enorme. O sea, todo este mejoramiento genético de alto rendimiento ha conllevado a una serie de problemas secundarios que realmente hoy en día estamos viendo que no son tan importantes, que no son tan importantes, que es más importante la resiliencia del sistema, que es más importante la estabilidad del sistema que lograr esa maximización de rendimientos a altos costos ambientales, energéticos, ecológicos. Más dudas sobre la combinación de diferentes plantas, diferentes cultivos. ¿Cómo se combinarían los cultivos leñosos con forrajeras en climas semiáridos? Y también hay otra pregunta relacionada sobre cómo trabajar con árboles que tienen raíces superficiales y poner otros cultivos forrajeros o no, otras herbáceas debajo. Bueno, lo que pasa es que el trópico es diferente a las zonas templadas. En el trópico, debido a la cantidad de lluvia que existe, hay mucha lixiviación de nutrientes en el suelo. Los nutrientes realmente, el manejo de nutrientes del suelo es manejar la biomasa, porque ahí están los nutrientes almacenados. Si ustedes los colocan en el suelo, eso se descompone rapidísimo o se lixivia rapidísimo. Entonces, por eso el énfasis en el trópico de tanta biomasa, ¿no? Por eso la rosa tumbiquema tenía una racionalidad ecológica muy importante. Lo que pasa es que después se acortaron los ciclos de los sistemas de rosa tumbiquema. Pero en las zonas templadas, semiáridas, ahí lo que tenemos que hacer es también incrementar materia orgánica porque es fundamental para el almacenaje de agua y para la activación biológica de ese suelo. Pero ahí se trabaja de otras maneras. Por ejemplo, en el África, en zonas semiáridas, hay un investigador que se llama George Felix, que es de Puerto Rico, que ahora es profesor en Coventry, en Inglaterra. Hizo una tesis muy interesante donde encontró que los agricultores plantaban cultivos alrededor de leguminosas, como por ejemplo acacias o cosas así que están en suelos bastante semiáridos. Y ahí se creaba esta planta actuaba como una nodriza. Entonces los agricultores ponían debajo de esas plantas, de esos arbustos leñosos, ponían sus cultivos, maíz, frijol, etc. Y esa planta nodriza la iban podando a poco para también adicionar materia orgánica, pero también daba microclima, la fijación de nitrógeno tenía unos efectos importantísimos. Entonces, en cultivos leñosos, por ejemplo en California, en Chile, se utilizan los cultivos de cobertura, se utilizan los tréboles, se utiliza la vicia, se utiliza la haba, pero solamente en cierta época, en la época de invierno y de otoño-invierno y el principio de primavera. Y después, el dilema que tienen los agricultores si acaso cegan o la incorporan. Y ahí hay que mirar, dependiendo del suelo, cuál es el camino a seguir. Cegar muchas veces es más importante porque se quedan las raíces en el suelo y se empiezan a descomponer lentamente y de esa manera van liberando, no solamente mejoran la estructura del suelo, sino también van liberando lentamente los nutrientes. Mientras que si ustedes la incorporan, hacen una disturbancia del suelo y puede que también afecte las comunidades microbianas y no tengan los efectos que tiene no cegar. Bueno, sigo leyendo ahí que gente está hablando de la hibridación, evitar la hibridación. ¿Por qué evitarla? O sea, si tú tienes variedades tradicionales que han evolucionado, han coevolucionado en sistemas ricos genéticamente, ese ha sido el camino que han seguido los campesinos para mejorar su sistema. Ahora, lo que pasa es que esto se contradice contra
contra la agronomía y la genética convencional, cuando estamos hablando de híbridos y cuando estamos hablando de variedades mejoradas que no queremos que pierdan sus características, ¿cierto?, productivas, etcétera, etcétera. Bueno. Una pregunta un poco más política, que nos viene desde YouTube. Dice, según la asociación, la resumo porque era bastante larga, según la Asociación de Industrias de Sanidad Vegetal, hay que aumentar un 70% para 2050 de la producción para garantizar el abastecimiento de alimentos sanos, seguros y asequibles. La pregunta es, ¿qué piensa usted de esa afirmación? Eso es pura propaganda que no tiene ninguna base científica, porque ustedes saben que la Revolución Verde se basa en las teorías de Malthus, ¿cierto? Donde Malthus decía que la población iba a crecer en forma exponencial, la producción de alimentos no iba a alcanzar, por lo tanto había que cerrar esa brecha, y la manera de cerrar esa brecha era traer toda la tecnología de la Revolución Verde, que nos llevó al desastre que estamos hoy en día, incluyendo el COVID-19. Entonces, hoy en día, esa teoría de que hay que aumentar la producción para alimentar al mundo es una teoría que ha sido totalmente destruida por mucha gente. No tiene base científica. ¿Quién dijo que había que doblar la producción de aquí al año 2050 para evitar el hambre si en este momento tenemos hambre en el mundo? Hay más de 1 billón de personas con hambre en el mundo. Y por otro lado, se está botando una cantidad enorme de comida. En Europa y en Estados Unidos, en promedio, cada persona bota 120 kilos por año de comida. Esa comida la pudiéramos trasladar inmediatamente a lugares del África, se solucionaría el problema del hambre en forma radical. También estamos viendo que hay problemas donde, por ejemplo, Europa más del norte, estoy hablando de Alemania, de Suecia, de esos países, hay en el sur, estoy hablando en África, en Asia y en América Latina, hay una cantidad de lo que se llaman los acres fantasmas, es decir, tierras que son miles y miles de hectáreas que están produciendo comida para ellos, no para el sur, no para la gente que tiene hambre en el sur, sino para la gente que vive en el norte. Por otro lado, se está desplazando a campesinos en todas partes para producir biocombustible, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué no están usando los biocombustibles? Porque Europa no tiene la capacidad de producir los biocombustibles, entonces vienen a colonizar las tierras acá para producir biocombustibles para los carros de allá. Después tenemos, por otro lado, problemas graves de desplazamiento por desarrollo de minería, plantaciones forestales, etcétera, etcétera. ¿Minería para qué? Para todos los teléfonos celulares y toda esta tecnología que necesita estos minerales preciosos que están en los campos de los campesinos. Después tenemos problemas de reforma agraria o concentración de tierras, donde la tierra está concentrada en las manos de poca gente. Y estamos viendo de que esa tierra concentrada se está dedicando a otras cosas, no para alimentar a la gente. Pero a pesar de todo, las estadísticas demuestran que los campesinos, controlando el 25 a 30% de la tierra, producen el 70% de la comida que se come en el mundo. Imagínense que les diéramos el 50% de la tierra, o sea, y con métodos agroecológicos, se acabaría el problema del hambre en forma inmediata. Entonces, el problema del hambre es un problema político que no se puede reducir a ese argumento agronómico malthusiano que utilizó la Revolución Verde y que sigue utilizando las grandes multinacionales, y que hoy en día están empezando a cooptar la agroecología. Porque resulta que la agroecología, hoy en día hasta la FAO, la Bayer, todos están hablando de agroecología, pero la están cooptando, están utilizando lo que se llama una versión trash, una versión basura de la agroecología, porque han despojado la agroecología de toda su función, de su misión política, económica, cultural, de mantener a los campesinos y de alimentar al mundo, realmente alimentar al mundo con comida sana y en forma descentralizada, que los campesinos controlen, ¿cierto?, los mercados y se creen esos mercados solidarios entre los consumidores, los productores, etcétera, etcétera. Y vemos que la realidad nos está mostrando que eso es lo que tenemos que hacer, porque si seguimos dependiendo de las grandes multinacionales, de las grandes cadenas alimentarias,
cuando viene el COVID-19 y se rompen todos los transportes y se interrumpe la distribución de alimentos, ¿quiénes son los que producen la comida? Y la gente empieza a depender de esa gente de afuera. Tenemos que fomentar la agricultura, poner la producción de alimentos en manos de los campesinos, de la agricultura urbana, de manera que la gente que vive en las ciudades realmente acceso a comida sana y producida localmente. Creo que ha quedado bastante claro. Preguntan su opinión sobre el sistema de manejo holístico de regeneración del suelo a través del ganado. Bueno, el ganado juega un papel, los agricultores que pueden tener ganado, animales, los pueden manejar en forma holística y a través de sistemas silvopastoriles, como les que mostré, o en rotaciones, donde ustedes tienen 3 años de ganado y 3 años de cultivo, que es una práctica que se utiliza mucho en zonas de la Pampa, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, donde los agricultores cargan el sistema con nutrientes, con ganado, durante 3 años. Esos pastos pasan a ser cultivos por otros 3 años, viene la fase extractiva, después nuevamente viene a pastos, ¿no? Entonces se van creando rotaciones de sistemas integrados animales vegetales. Pero también los sistemas silvopastoriles son otro ejemplo que ya les demostré ahí en la clase, y pueden entrar algunos a estudiar estos sistemas en forma más concreta, ¿no? Hay una pregunta sobre el control de adventicias mediante el manejo de microorganismos eficientes. ¿De arbences? Mediante microorganismos... Control de arbences. Sí, control de arbences mediante organismos eficientes. Microorganismos eficientes. Sí, bueno, no creo que los microorganismos eficientes controlen las arbences. Patógenos sí, en el suelo sí, pero arbences no. Aunque sí puede haber una cierta mortalidad de semillas porque ciertos microorganismos se alimentan de semillas, pero no al nivel de que controlen las arbences. Las arbences, básicamente la estrategia fundamental en agroecología es primero entender su ciclo biológico y después saber cuál es el punto débil de ese ciclo biológico que tiene esa particular especie. Y ahí entonces se puede empezar a fomentar los procesos, como por ejemplo, bueno, si a nivel de semilla es el punto débil, bueno, ¿qué puedo hacer para reducir el banco de semillas del suelo, por ejemplo? ¿Qué técnica, qué práctica, cierto? Si es plántula, bueno, ¿qué puedo hacer para inhibir el crecimiento de esas plántulas o eliminar esas plántulas de arbences en el sistema? Pero nunca había escuchado que los microorganismos eficientes se utilizaran para controlar arbences. A lo mejor, si esa persona tiene alguna información sobre esto, me interesaría mirarla. Nos preguntan también cómo podemos acercarnos a un paisaje cercano a lo natural cuando la única manera de tener biodiversidad cultivada es hacerlo con invernaderos. Bueno, si no tienes otra, porque viven en climas extremos, trata de aplicar los principios agroecológicos a nivel de invernadero, aunque un invernadero es un sistema bastante artificial. Sin embargo, sí se pueden aplicar ciertos principios de la agroecología en el diseño y manejo de los invernaderos. Por ejemplo, rodearlos de flores para que existen insectos benéficos que puedan en cierta parte del día entrar al sistema. Manejar los invernaderos con sustratos, ¿cierto?, orgánicos producidos localmente. Planificar bien rotaciones, planificar bien las asociaciones de los cultivos, todo ese tipo de cosas se pueden hacer también en invernadero, pero tiene sus límites, porque los sistemas agroecológicos son sistemas al aire libre, ¿no? Sin embargo, sí se pueden aplicar algunos de los principios, ¿por qué no? La última pregunta ha sido respondida parcialmente, pero bueno, igual podemos profundizar un poco más en ella. ¿Está justificado que los alimentos procedentes de un cultivo agroecológico sean más caros? No.
no tienen por qué ser más caros. Lo que pasa es que, a ver, la agroecología lo que busca es lo que se llama la soberanía alimentaria. Y lo que estamos hablando acá es no entrar con la producción agroecológica en la lógica del sistema capitalista de producción, porque eso pasa con la agricultura orgánica. La agricultura orgánica no cuestiona el sistema convencional, sino que utiliza ventanas que deja el sistema capitalista y ahí entran y por lo tanto cuando entran en ese juego del capital, los productos son más caros porque al final entran a mercados que son muy exclusivos, que son solamente para las élites y ese tipo de cosas, ¿no? Si nosotros queremos alimentar realmente a la gente pobre, a la gente vulnerable, nosotros tenemos que crear un bypass, o sea, tenemos que crear mercados alternativos en los cuales no se rijan tanto por la economía del mercado, sino que más bien se rijan por la economía de la solidaridad. Es decir, van a haber transacciones económicas, pero estas transacciones económicas son necesarias, pero hay más intercambios basados en solidaridad. Es decir, los campesinos, yo conozco campesinos acá que venden sus productos más baratos que los convencionales. ¿Por qué? Porque sus clientes son gente pobre, pero que son leales y que le aseguran un mercado. Y el campesino dice, bueno, con lo que yo gano, vivo bien. Que también depende cómo quiera vivir el agricultor. Si el agricultor quiere tener un Mercedes-Benz, si quiere tener esto y el otro, bueno, ahí va a tener que vender en mercados caros y ese tipo de cosas. Pero si son gente que vive con lo necesario, que no quieren vivir una vida ostentosa, pueden vender sus productos mucho más baratos. Pero hay que crear esos mercados nuevos, donde se acercan la producción entre productores y consumidores, porque aquí el rol, el cambio del sistema agrícola no lo podemos poner en el hombro de los productores solamente. Los consumidores, nosotros, que comemos 2, 3, 4 veces al día, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y para eso tenemos que entender que comer es un acto político y un acto ecológico. Que cada vez que yo apoyo a los grandes supermercados, yo estoy apoyando los proyectos de la muerte. Y cuando apoyo a los campesinos, a las campesinas, ¿cierto? Yo estoy creando sustentabilidad, estoy creando resiliencia a nivel de mis comunidades. Y eso es lo que tenemos que valorar. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad enorme como consumidores de llevar a cabo los cambios que se necesitan para esta agricultura del futuro. Vale. Había visto a José Luis por aquí, ya está. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, primero pedir disculpas a Miguel, que no te he podido presentar como te mereces, ¿no? Pero tenemos obras aquí en casa, tú has estado aquí en casa y bueno, no sé qué se ha tocado. Así que pedirte disculpas porque no ha sido posible, pero te voy a despedir como te mereces, ¿no? Primero darte las gracias una vez más por estar aquí, como siempre. Acuérdate que tenemos otra cita el 8 y 9 de abril y a ver si es posible, porque la cuadrilla tiene un trabajo muy grande que hacer la última semana de septiembre. A ver si fuera posible, ¿no? Todo eso te lo mandé por favor. Y darte las gracias, por supuesto, como siempre, por tu generosidad, por tu predisposición. Para nosotros es un lujo tener a un referente mundial en temas de agroecología, ¿no? Miguel es la persona que ha sabido tejer, ha sabido crear un marco teórico, un cuerpo de doctrina con el conocimiento de muchos investigadores, de muchos campesinos y con el suyo, con sus aportaciones propias, y indudablemente es la persona de referencia a nivel mundial en temas de agroecología. Para nosotros un lujo, como siempre. Dar las gracias a la Casa Encendida, que ha sabido hacer esta síntesis. Este era un curso que está previsto de un año para otro y lo habíamos previsto ilusamente como presencial, pero un año más la Casa Encendida ha sabido tejer, pues, los alumnos del máster de agroecología que están aquí, los alumnos que se han matriculado solo a este módulo de las bases de agroecología, y además lo hemos abierto a través de YouTube
pues como una conferencia abierta pues para todo el mundo, ¿no? Todo eso ha sido posible pues a la Casa Encendida, ¿no? Que quiero darle también desde aquí las gracias. Y por supuesto a todo el equipo que hace posible, a Lidia, a Salva, que está por ahí escondido, a Carolina, a toda la gente de la Casa Encendida. Seguimos trabajando en esto con ilusión. Te veo bien, Miguel, te veo joven. Y muchísimas gracias. Los que están matriculados en el máster en 8 y el 9 de abril tendremos unas sesiones largas con Miguel Altieri y con Clara Nichols, ya hablando más concretamente de los temas de sanidad vegetal, de la salud de los sistemas. Y bueno, seguimos avanzando y en la medida que nos es posible abrimos las clases a todo el mundo pues para que el conocimiento pues sea compartido, y más en el caso de Miguel Altieri. Te dejo, Miguel, para que diga las últimas palabras de cierre. No, pues José Luis, qué gusto verte. Qué bueno que estés bien, con salud, con energía. De alguna manera queremos retomar las actividades en campo con la cuadrilla, a seguir los cursos itinerantes que hacíamos antes. Ya llegarán los tiempos para eso. Y bueno, espero que los principios que hemos presentado en esta clase tan corta pero tan densa, que lleva a un análisis de una serie de temas, yo creo que muchas de las dudas que se han presentado, las preguntas que son muy interesantes, se van a ir resolviendo con la participación de otras personas que tienen mucha experiencia también en agroecología, y que esto es solamente una introducción, básicamente, a los principios de la agroecología, cómo se aplican para el diseño de sistemas, y ya las implicancias más económicas, más sociales, etcétera, las tocarán otras personas que vienen en el curso. Tienen un grupo muy, muy importante de instructores, y me imagino que muchos de ustedes, los participantes, son gente con mucha experiencia, también pueden enriquecer el curso con su experiencia. Entonces, agradezco mucho la oportunidad, y qué bueno que funcionó bien el internet, porque estamos en una zona rural acá en Colombia, pero bueno, ha sido un placer, y un abrazo a todos y a todas, y muchas gracias, José Luis, Lidia, Salva, todos. Gracias. Hasta pronto, amigos.